En este video seguimos resolviendo un ejercicio de People Analytics mediante estos 5 pasos. Ya en los videos anteriores hemos identificado la pregunta, obtenido los datos y preparado los datos. Ahora en este video vamos a corresponder con la parte o la etapa de analizar los datos. Para ello, bueno, pues tenemos aquí en la cajita de los comentarios una base de datos que podrías descargar y con la cual pudieras seguir este ejemplo. Sí me interesa aclarar que esta base de datos que ahorita ya también estoy proyectando es una base de datos simulada. Lo ideal sería que tú pudieras, quizás, si ya tienes datos en tu empresa similares, hacer este mismo ejercicio, pero con tus datos. Bien, para este video vamos a enfocarnos a la pregunta: ¿cuáles son las fuentes de reclutamiento que pueden llegar a influir en la retención de personal, en que no se te dé de baja a las personas? Y para esto te voy a pedir un siguiente favor. Resulta que desde los videos anteriores tenemos en la hoja 1 todo lo que es nuestra base original. Esa hoja 1 la voy a llamar base. La hoja 2 la voy a llamar análisis de las bajas. Análisis bajas. Y voy a agregar una tercera hoja que va a ser la base de las bajas. ¿Qué quiero pedirte de favor? Que la base completita, toda la base, la copiemos y la peguemos aquí en la nueva hoja base bajas. ¿Cuál es la intención de lo que estoy pretendiendo hacer? Quiero pedirte de favor que la hoja base quede original, pero en esta base bajas solo nos enfoquemos a la información que corresponde a la retención o al hecho de que se haya dado de baja un colaborador. En otras palabras, la información de la columna O a la T de Tito la voy a eliminar. Esto ya no lo necesito para la base bajas. Para poder hacer los análisis de estadística que haremos ahorita, enfocándonos solamente a la base bajas. Y si modificamos por algo, necesitamos eliminar algo de esta información, afectarla, pues se afecta en la base bajas y no de la base original. Eso es lo que pretendo, que tengas, digamos, como un respaldo. Bien, vámonos a la hoja que también acabo de nombrar ahorita, que es análisis bajas. Te platico brevemente que en esta hoja, recordemos brevemente que en esta hoja lo que en realidad tenemos son las fuentes de reclutamiento a registro único, lo cual trabajamos en el video anterior. Pero ¿qué me interesa ahora en este video? De favor pedirte que me ayudes a hacer los siguientes cálculos. Vamos verificando cuántos de los colaboradores se han contactado a través de Feria de Empleo, a través de agencia, de referido, por un lado. Por otro lado, vamos verificando de ese total de colaboradores cuántos se han dado de baja. Y esto nos va a ayudar en un primer momento a hacer un análisis de tipo descriptivo. Todavía no estamos tratando de hacer alguna predicción, que sería el segundo tipo de análisis que haríamos, predictivo. Simplemente estamos viendo el comportamiento de los datos, si existiera alguna tendencia, alguna diferencia, incluso en porcentajes llegaremos ahí. Bien, pues empezamos. Para calcular el total de colaboradores, hacemos un contar punto sí. Este contar punto sí va a aplicar sobre la base bajas. Me vas a ayudar a seleccionar toda la columna D de dedo, toda la información más bien de la columna D de dedo. Que esa columna de D de dedo es la columna donde tengo yo la información de las fuentes de reclutamiento. Nada más, antes de el contar punto sí necesita solo dos informaciones, dos parámetros para poder funcionar. Una, ¿dónde voy a buscar? Que es justo lo que hemos resaltado. Antes de avanzar al segundo parámetro o información que necesita, ayúdame a fijar este rango. Le voy a poner con F4, la tecla F4 en las Windows, o con Command T de Tito en las Mac. Voy a poner los signos de pesos que me ayuda a fijar, y aunque yo arrastre después esta fórmula para las otras fuentes, no se va a recorrer o se va a desplazar lo que es el rango. Y luego ya le voy a decir, mira, en ese rango busca esta fuente específica de reclutamiento, que es la de la misma fila, pero hacia la izquierda. Voy a dar un poquito de zoom para que veas si alcance a ver un poco mejor esta fórmula. Es un contar punto sí. Lo primero que he anotado es el rango de información de mi hoja base bajas, todas las fuentes de reclutamiento originales que había. Y luego nada, le pongo coma con respecto, cuéntame coma si coincide con lo que tengo aquí a la izquierda. Le doy un enter, desplazo esta formulita y ahí tengo ya el total de colaboradores que vienen de esa fuente de reclutamiento. Para la baja es un poquito similar, es un contar punto sí de nuevo, nada más que tengo dos condiciones. Si tengo que contar del total de colaboradores cuántos vienen de Feria de Empleo, primera condición, pero segunda condición, pero también que se hayan dado de baja. Por lo tanto, es una variación punto sí, punto conjunto. El punto sí, punto conjunto es cuando tienes dos o más condiciones para que se lleve esa cuenta.
Y nosotros tendríamos que decirle de nuevo, mira, en la hoja base de bajas hay un rango que me dice cuáles son las fuentes de reclutamiento. Esto ya lo habíamos hecho hace un momentito, ¿no? Fijamos, desde hace ratito fijamos. Me aparecen signos de pesos para fijar tanto el D de dedo 2 como el D de dedo 817. Coma, y le digo, ese rango, verifícame si coincide con lo que tengo en esa fila a la izquierda. Pero también necesitamos que una segunda condición, vuelvo a poner una coma y viene la segunda condición, que en la columna de baja, esa persona que está dentro de Feria de Empleo se haya dado de baja, esté marcado con un 1. Las bajas son un 1, las no bajas son 0, los que continúan. Entonces me iría de nuevo a la base de bajas, le digo que en el rango de la columna N, en mi caso es donde yo tengo los que se han dado de baja, fijo, aparezca un 1. Si esto funciona así, si esto en tu caso ya lo tienes también así formulado, una primera condición, igual que la de total, donde en el rango de fuentes de reclutamiento coincide con Feria de Empleo, primera condición. Segunda condición, en el rango de bajas coincide con un 1, ambos rangos están fijos con signos de pesos. En ese caso, bueno, ya me está contando, de estos 119 colaboradores que ingresaron a la empresa por Feria de Empleo, 39 ya se dieron de baja. Y así para las distintas fuentes de reclutamiento, que vamos a continuar haciendo un cálculo más. Me vas a ayudar a conocer cuántos están en activo. En activo sería la diferencia entre el total menos los que ya se dieron de baja. Vuelvo a mostrar la formulita. Total menos los que ya se dieron de baja. Con esta información ya me puedes ayudar a tener una gráfica de bajas y de activos. Selecciono estas dos columnas y me voy a ir a insertar. En insertar vamos a tener estas posibilidades. Insertar gráficos de tipo barras, la clásica, la tradicional, se le llama agrupadas, donde me darían una columna las que están de bajas, en otra las que están activos. La segunda opción es la de apiladas, que no son dos columnas, sino es una sumada con respecto a la otra. Y la que más me interesa para este caso es la de 100% apiladas. Esa es la que seleccioné. Gráficas de barras, 100% apiladas. ¿Cuál es la característica de esta gráfica? Que todas suman 100%. Que el valor, desde luego, no es absoluto, es valor relativo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que lo que nosotros tenemos aquí es enmarcado en azul los que se han dado de baja, en naranja los que siguen activos, y pudiéramos identificar los que más alto porcentaje tienen en azul, que son las 6 y 7, las columnas 6 y 7. Corresponden a las fuentes de reclutamiento 6 y 7, a OCC y anuncios. OCC y anuncios tienen valores cercanos o incluso superiores al 40% de colaboradores que han sido contactados a través de ese medio, pero ya se fueron de la empresa. En este momento podemos sospechar, oye, por un lado 6 y 7 están cercanos al 40%, incluso por arriba, mientras que 3 y 5, que son referidos, y los colaboradores que han sido referidos por otro colaborador previo, o las promociones internas, estos dos medios tienen niveles por debajo del 10% en cuanto a que se hayan dado de baja, en cuanto a rotación. Pudiéramos sospechar que sí hay fuentes de reclutamiento que te permiten tener colaboradores más leales o que simplemente permanezcan más tiempo contigo. Para poder ya hacer una afirmación, una mejor afirmación a nivel estadístico, vamos a hacer un análisis ahora de tipo predictivo. Este primer análisis fue más bien un nivel descriptivo. Para el análisis de tipo predictivo, vamos a hacer en realidad una regresión lineal, un modelo de regresión lineal, y el mismo Excel nos va a ayudar para este análisis de regresión lineal. Simplemente necesito que tengas activado en datos lo que se llama el menú análisis de datos. Si lo tienes activado, vamos a poder hacer la siguiente parte, que es el análisis de regresión. Si no tienes activado análisis de datos, te platico brevemente. ¿Qué es lo que necesitarías? Es irte, si estás en una Windows, al menú archivo, hasta abajo, te vas a opciones, y en opciones te va a aparecer esta opción que dice complementos. Ya estando dentro del menú de complementos, en la parte inferior viene ir, y en este cuadrito, si no te aparecían datos, análisis de datos, no vas a tener esta opción de herramientas para análisis, no la vas a tener palomeada. Habría que palomearla, y con eso, al darle a aceptar, ya en datos te va a aparecer análisis de datos. Esto es lo importante, herramientas para análisis. Con esta que quede palomeada, con eso vas a poder seguir el ejercicio. Pero si estabas en una Mac, ¿cómo llegas a este menú?
Si estás en una Mac, por acá arriba vas a tener un menú flotante. Una de esas opciones dice herramientas, por acá arribita. Y dentro de las opciones que se despliegan al dar clic en herramientas, una debe de decir complementos de Excel. En complementos de Excel, por favor, de nuevo, es muy similar a esta vista, me ayudas a que quede palomeado, herramientas para análisis. Le decimos aceptar y listo. En datos ya debes de tener análisis de datos. He ingresado a este menú y este menú es una serie de funciones que tiene Excel para análisis estadísticos de datos. Entonces, vamos a trabajar con la opción que diga regresión. Por acá viene un poquito más para abajo, me he desplazado y ahí está regresión. Le digo aceptar y vamos a hacer un análisis de regresión sobre la información de base bajas. Me regreso para acá. Por aquí, mira, sin querer, quizás no di la indicación bien, me corrijo en mi indicación, es mejor abrir este menú, pudiera por ahí luego presentarse algún problema, este menú de datos, análisis de datos, es mejor abrirlo desde la hoja donde vas a tener la información que vas a trabajar, desde la hoja base bajas. Yo lo estaba haciendo desde análisis de bajas y por ahí me apareció algo de información adicional que pudiera empezar a complicar. Entonces lo volví a hacer, una disculpa. Datos, análisis de datos, pero estando ya en la hoja base bajas, que es donde tengo la información. Y aquí nos pregunta lo siguiente, ya en regresión. Dime el rango de entrada Y, dime el rango de entrada X, y con eso te hago tu cálculo, básicamente. Hay una serie de opciones adicionales, pero esto es lo esencial. Y es la variable que quieres predecir. ¿Qué variable quiero predecir? Bueno, pues quiero predecir las bajas. Ahí está. He seleccionado para la Y la columna N, que es donde te dice 1 o 0. ¿Se dio de baja o no se dio de baja? Rango de entrada X. En rango de entrada X, lo que necesitamos es seleccionar los predictores. ¿Qué determinaría o qué posiblemente influiría en que se diera de baja o no? Las fuentes de reclutamiento. Por eso vamos a seleccionar en las X, en las variables independientes, toda la información de las columnas E y K. Entonces ahí estoy seleccionando toda la información de las dummies, de la E a la K. Y nada más voy a tener que aclarar que sí tenemos rótulos. Como estoy seleccionando desde la fila 1 son los rótulos, aclaro que sí tiene los rótulos. Le digo aceptar, eso me va a mandar el resultado a una hoja nueva. Digo aceptar y ahí está en la hoja 2 nuestro resultado del análisis a nivel predictivo mediante un modelo de regresión lineal múltiple. ¿Qué tenemos aquí? Me voy a enfocar a la parte inferior. De momento me voy a enfocar a la parte inferior, donde tendríamos ya por un lado los coeficientes de esta regresión lineal y las probabilidades. Aunque lo vamos a ver a detalle esta conclusión en el último video, que lo vamos a dejar para las conclusiones de este ejercicio, de momento esta información te voy a pedir que te la traigas, si eres tan amable, para tu hoja de análisis. Y con esta información vamos a hacer algunos comentarios en este momento generales. Voy a escribirlo por aquí, donde tú tengas ahí alguna información en algunas celdas vacías. Pero en este caso, intercepto o constante, esta es la constante de la ecuación de regresión lineal, la constante nos da un valor de 0.09. Este coeficiente para este tipo de ejercicio, en realidad se debería de interpretar como la probabilidad de que se dé de baja un colaborador. Haremos algunos cálculos y trataré de dar una mejor explicación en el video correspondiente. Pero así de manera muy breve, el hecho de que el colaborador haya sido contactado mediante feria de empleo, mediante la fuente de reclutamiento feria de empleo, aumenta la probabilidad en 0.23 de que se dé de baja. Si fue de agencia, aumenta la probabilidad de un 0.06. Si fue referido por el contrario, disminuye la probabilidad en menos 0.009 y así sucesivamente. Detalle, que las probabilidades hay que analizarla. La probabilidad se refiere a qué tan consistente es este coeficiente para datos que estuvieran probablemente, es decir, para colaboradores que estuvieran fuera de esta base de datos, de estos 816 colaboradores que están en nuestra base de datos. Porque a final de cuentas nosotros queremos hacer este ejercicio no para los 816 que ya están, sino para los que están por llegar, para saber cuál es la fuente de reclutamiento ideal. Y eso qué tan fiable, qué tan confiable es este trabajo a nivel predictivo, te lo dice la columna de probabilidad. ¿De qué se procura? Bueno, que los valores sean 0.05 y los valores de probabilidad, si están por debajo de 0.05, se traduce como que la probabilidad de fallar es baja. Esta es una probabilidad de fallo.
y la probabilidad de fallo es baja cuando está por debajo del 0.05. 0.05 es un valor que yo te estoy dando, digamos, estándar, pero en realidad en la estadística y en la econometría se trabajan 3 niveles de confiabilidad, 0.1, 0.05 y 0.01. Entonces, podrías trabajar cualquiera uno de estos márgenes. En ese caso, si trabajas 0.1, tu confiabilidad es del 10%. Vamos a quedarnos con los valores que estén por debajo del 10%. ¿Qué tendría que quitar yo? Bueno, tendría que quitar, la primera que tendría que quitar es la de referido, porque su nivel de confiabilidad es más bien su nivel de probabilidad de fallar es de un 90% de fallar en valores que estén fuera de esta base de datos. Hay una alta probabilidad de que falle este modelito. Esta es probabilidad de fallo. Y entonces vamos a hacer un segundo ejercicio, pero quitando ese 0.9, es decir, la fila de referido. La recomendación es quita de uno en uno, posiblemente cuando se vuelvan a calcular las varianzas, las variabilidades que tiene el modelito, ya quitando referido, posiblemente una que no es significativa se vuelve significativa, se vuelve fiable, confiable. Entonces, me voy a base de bajas y la columna referido la voy a eliminar. La dummy de referido no me va a servir para mi modelo. Recuerda que aunque elimino base bajas, tengo la base original en la otra pestañita. Entonces, base bajas ya quité referido. Y vuelvo a hacer el mismo cálculo. Me voy a datos, análisis de datos. Este es un proceso repetitivo en este momento, hasta que tenga solo variables significativas. Entonces le digo, aceptamos y modifico el rango de entrada X. La Y, bueno, de hecho la Y también, como eliminó una columna hay que volverlo a ajustar, perdóname. La Y ahora es la M, en realidad, la baja ahora corresponde a la M, y las variables de entrada, las variables independientes, las X, son las dummies, pero ahora son solo 6. Entonces, listo. Le digo que sí, que el resultado se siga yendo a una nueva hoja, y ahora tenemos estos coeficientes, pero recordar, lo importante van a ser las probabilidades. Verificar que todas esas probabilidades sean valores menores a 0.1. Por ejemplo, en la constante sí es menor a 0.1. La feria de empleo, esta es una notación exponencial, donde el punto decimal se tendría que recorrer 6 lugares hacia la izquierda. Entonces sí es menor que 0.1. Agencia no es menor que 0.1. Ya tenemos problemas con agencia. LinkedIn sí menor que 0.1. Interno no es menor que 0.1. OCC y anuncios sí son menores que 0.1, porque acuérdate que esto es notación exponencial. Entre agencia e interno, que las dos no son menores que 0.1, ¿cuál elimino? Pues voy a eliminar primero interno, porque es la que es más probable. Acuérdate que esta es probabilidad de fallo, más probable que falle, que no sea confiable. Entonces voy eliminando simplemente la más probable. Repito el análisis, lo vuelvo a repetir. Este es un proceso repetitivo hasta que tenga solo variables significativas con probabilidades por debajo del 0.1. Entonces, de nuevo repito, datos, análisis de datos. Antes, tengo que eliminar interno, ¿no? Que decíamos, ¿por qué interno? Porque era la que decíamos que tiene la probabilidad más alta entre las dos por arriba del 0.1. Esta es la más alta. Entonces, me regreso a mi base bajas. Ahora sí, ya eliminé interno. 2, 4, 5 son las fuentes de reclutamiento. Me voy a datos, análisis de datos, tipo regresión. Eso está bien. Vuelvo a actualizar. Ya no es la M, mi columna de baja, ya es la L. Y el rango de entrada X, tus variables independientes, son ahora nada más 5 dummies, dado que ya hemos eliminado 2. Todas las que he eliminado es en la base baja. La base original se conserva aquí en esta otra pestaña. Le digo aceptar, tengo un nuevo cálculo y vamos a verificar las probabilidades que todas sean menores a 0.1, a 10%. Y sí, son todas las 6 probabilidades que tengo aquí, son menores al 10%, menores a 0.1. Por lo tanto, este modelito ya me va a servir, ya es viable. Si por algo te está haciendo ruido esto de la notación exponencial, pudieras intentar esto. Selecciónale, dale un poquito más de espacio para que alcancen a ver los puntos decimales o los ceros a la derecha del punto decimal. Y me voy a ir simplemente a formato. Puedes cambiar por formato de número y aumentas ahí los decimales, los que tú quieras. Para que evites esto de la notación exponencial, si es que notación científica, si es que te estuviera dando ahí alguna duda, generando alguna duda. Pero bueno, este modelito, sí me sirve, estos coeficientes y estas probabilidades, estas sí nos sirven, ya las voy a copiar como las definitivas, me la voy a traer para acá
Y estas originales en realidad ya no las necesito. ¿Por qué? Porque no todas eran significativas. Desplazar hacia la izquierda, ahí está. Y tengo ahora de momento estos resultados. Voy a dejar estos resultados a 4 decimales. Ay, al revés. Ahí está. Nosotros tenemos entonces de momento ya un cálculo a nivel descriptivo y un cálculo a nivel predictivo. En el cálculo predictivo, ¿qué podemos ver? Que la feria de empleo aumenta un 24% la probabilidad de que se dé de baja, agencia un 7%, LinkedIn 19%, OCC 30% y anuncios 36%. Insisto, voy a dejar un video más adelante para la explicación, la conclusión de estos resultados, pero sí quiero agregar algo más en este momento. Este tipo de regresión que acabamos de generar, incluso lo vemos ya porque son porcentajes, se le conoce como regresión logística o regresión cualitativa binaria, porque en realidad solo nos da dos posibles resultados. Se da de baja o no se da de baja un colaborador determinado. Podríamos nosotros decir que si un colaborador viene a través de Feria de Empleo, pues tiene un 24% de que se dé de baja, y esto pudieras decir tú cargarlo hacia, pues no se da baja porque es menor a 0.5 la probabilidad. O por el contrario, tú podrías tener identificado que a partir del 10% es una fuente de reclutamiento que incentiva la baja y podrías clasificarlo en 1 como un promotor de baja. Aquí lo importante es que estas son probabilidades, que el modelo que utilicé es un modelo de regresión tradicional, lineal simple, y en un posterior video vamos a hacer quizás ya cálculos de porcentajes para un colaborador específico que sí vino por agencia, que vino por LinkedIn, que la respuesta no es directamente 19.86%. Lo veremos más adelante para poder emitir una recomendación a esta empresa en específico. Hasta aquí este video de análisis estadístico para las bajas. Siguiente video inmediato, análisis estadístico para verificar si las fuentes de reclutamiento inciden en desempeño.